Listo, listo, estimados estudiantes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de análisis de, evaluación sensorial. Correspondiente a la jornada de hoy, miércoles 10 de febrero de 2021. La vez pasada terminamos, la semana pasada terminamos la sesión de la unidad 2. Y el día de hoy vamos a arrancar con la unidad 3. ¿Sí? Creo que, considero que el día de hoy... Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo está? ¿Qué tal, muchachos? Vamos a iniciar con la unidad número 3, que tiene que ver con los sentidos. Les había dicho al inicio, cuando topamos así de forma superflua el tema de los sentidos, les había manifestado que vamos a hacerlo con mayor profundidad ahora. ¿Sí? Yo me había equivocado la vez pasada, les dije que la siguiente unidad era sobre la formación de jueces. Revisando los contenidos, nos toca la unidad 3, que es de los jueces. ¿Sí? Ver cómo es la de los sentidos, perdón. Y la siguiente unidad, que sería la próxima semana, la de los jueces. Jueces o, panelistas también. Bueno, al momento hoy sí he tenido una audiencia bastante grande. Tengo 19 asistentes. Creo que me mandó una persona un mensaje. Sí, un compañero o compañera, no sé, me dice que el internet está fallando, se va y viene. Bueno, no hay problema. En ese sentido, en ese caso, queda la clase grabada. Bueno, entonces, vamos a arrancar con la unidad número 3. Muchachos, un favor. Que me ayuden poniendo primero sus apellidos y nombres completos por medio del chat para registrar por esta ocasión la asistencia, para registrar la asistencia en físico a la sesión, porque me están pidiendo también ese registro. Sí, que les había dicho que no voy a considerar la lista, pero solamente es por cuestiones, un registro aleatorio que estoy haciendo, ¿no? Dado que hay estudiantes que no han asistido en todas las sesiones, entonces quiero hacer un barrido de quienes han asistido y quienes no, para según eso reportar y ver si se han retirado o no. Bueno, vamos a arrancar con la unidad 3. Listo. Sí, todo cargadito de rastreador. Ya, ahí sí. A veces con el uso de internet se ralentiza bastante con esos rastreadores de internet de Google se ralentiza bastante la máquina. Entonces, ya como se le ha dado todo el día uso de programas y todo eso, se sobrecarga y se ralentiza. Entonces, ya viene un momento en que ya no jala la máquina. Listo. Bueno, entonces, habíamos visto al inicio los sentidos, ¿sí? En términos generales, como aspectos generales. Pero esta vez vamos a ver a los sentidos, pero como herramientas del análisis sensorial. ¿Sí? Ya no solamente como simples sentidos, como veíamos en la escuela, ¿sí? Los órganos de los sentidos como algo anatómico, sino también como una herramienta de análisis sensorial. Y vamos a ver algunas herramientas que se utilizan en análisis sensorial de acuerdo a los órganos de los sentidos que utilizamos, que tenemos. Bueno, entonces, en primer lugar, debemos imaginar a los sentidos y al procesamiento de las sensaciones, ¿sí? de
al procesamiento de los estímulos sensoriales como una computadora, ¿sí? O como un sistema de circuito cerrado de televisión, o como una cámara, como un teléfono celular, la cámara de un teléfono celular, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos ese es el principio. Es más, todo lo que tiene que ver con computación, ¿sí? Con computación, uso de sensores, uso de circuitos cerrados de televisión, todo eso se basa en el principio del sistema nervioso central y periférico, ¿sí? Comandado por el cerebro, ¿sí? El cerebro viene a ser como el CPU de la computadora, ¿sí? O como la tarjeta madre del teléfono, la placa madre, perdón, del teléfono. ¿Sí? Es la unidad donde se procesa toda la información, todos los estímulos que recibimos, tanto internos como externos, ¿sí? En el caso de externos, viene relacionado con los órganos de los sentidos. Todo lo que tiene que ver con órganos de los sentidos, ¿sí? Habíamos visto que son receptores, son como sensores, ¿sí? Que reciben los estímulos de afuera. Por ejemplo, la vista, en el caso de la vista, recibe el estímulo de la luz, recibe los fotones, ¿sí? Percibe la reflexión de la luz, las ondas de los fotones que se reflejan sobre los objetos, los capta el ojo, ¿sí? Y a través del nervio óptico, esos fotones, esos estímulos visuales, se transforman en estímulos eléctricos, en señales eléctricas, y eso se transfiere por medio del nervio óptico hacia el hipotálamo, ¿sí? Que podemos ver aquí en la parte inferior del cerebro. Es un organelo, digamos, un órgano que está dentro del cerebro, en la parte de abajo, en la base del cerebro, digamos así, donde se conecta la espina dorsal, ¿sí? O sea, viaja a través del nervio óptico, ¿sí? Prácticamente el hipotálamo es el lugar donde el acople, digamos así, la conexión, donde se reciben todas las señales eléctricas, ¿sí? De los sentidos en este caso, y de ahí, ¿sí? Del hipotálamo, se desvía de acuerdo al tipo de señal que recibe. Por ejemplo, si la señal eléctrica, el hipotálamo lo interpreta como una señal que proviene del ojo, obviamente el hipotálamo va a direccionar esos estímulos eléctricos, esos impulsos eléctricos, hacia la zona del cerebro donde se procesa toda la información del ojo, de la vista. Lo mismo sucede con el olfato, con el gusto, con el tacto, con el oído, ¿sí? Todos esos impulsos eléctricos, ¿sí? Se van a esas zonas del cerebro a procesarse. Entonces, del hipotálamo se desvían las señales eléctricas hacia las zonas donde se van a procesar, ¿sí? Aquí podemos apreciar las zonas del cerebro donde se procesa todo este tipo de información, ¿sí? Podemos ver aquí en esta zona verde, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los órganos de los sentidos se procesa en la corteza cerebral. Entonces la zona del tacto la tenemos aquí, ¿sí? Todo esto es del hemisferio izquierdo, ¿sí? Y bueno, parte del derecho también que está al otro lado, no se le ve. Pero generalmente en el hemisferio izquierdo nosotros tenemos la zona del tacto, ¿sí? Aquí llegan los impulsos eléctricos que ha desviado el hipotálamo y se procesa e interpreta las señales, ¿sí? Es lo mismo que hace un sensor o una computadora. Cuando nosotros aplastamos el teclado, de acuerdo a la ubicación del teclado se manda un impulso eléctrico, el CPU lo procesa y sabe, de acuerdo a la ubicación de donde viene ese impulso eléctrico, qué letra es. Lo mismo el táctil del celular, ¿sí? Se despliega el teclado y de acuerdo a la posición que se ubica la presión que hacemos del dedo, de acuerdo a esa posición se calcula la letra que es, ¿sí? Entonces, más o menos de ese funcionamiento tiene el cerebro. El cerebro recibe los impulsos eléctricos y de acuerdo al lugar de donde provino ese impulso eléctrico, procesa e interpreta esa información, ¿sí? O sea, por ejemplo, si por alguna razón percibimos, por ejemplo, tocamos algo caliente. Si tocamos algo caliente,
esa sensación de calor, los receptores de la piel lo transforman en señales eléctricas, lo envían a través del cableado que es el sistema nervioso periférico, llega al sistema nervioso central que es la espina dorsal y llega al hipotálamo. El hipotálamo interpreta el estímulo, ¿sí? Detecta de dónde llegó, de dónde provino, y en base a eso sabe que llegó del tacto. Entonces envía el impulso eléctrico a la zona de la corteza cerebral donde se procesa todo lo que llega del tacto. Entonces el tacto, la zona del tacto del cerebro, lo que hace es interpretar la información y dice, eso es una alarma de calor, ¿sí? Entonces, el cerebro lo que hace es mandar otro impulso eléctrico, que es una señal que advierte o que manda la orden al brazo de que se retire, ¿sí? Y todo eso es cuestión de fracciones de segundos. Como son estímulos eléctricos, impulsos eléctricos, todo ese procesamiento de información se da en segundos o en fracciones de segundo. Por eso es que sentimos que apenas tocamos una superficie caliente y ya retiramos del brazo, porque sentimos que nos quemamos, ¿sí? Lo mismo sucede con los impulsos eléctricos de la vista que tenemos acá en el lóbulo occipital. Tenemos la zona del oído, ¿sí? La zona del olfato que está por acá, ¿sí? La zona del gusto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, son determinadas zonas. Por eso es que cuando, por ejemplo, una persona sufre un determinado accidente, ¿sí? Y tiene un trauma craneoencefálico fuerte, dependiendo la zona, a veces hay casos en los que una persona, por ejemplo, pierde la vista con un golpe fuerte en la cabeza, con una fuerte conmoción cerebral, pierde, por ejemplo, la vista, puede perder, por ejemplo, el gusto, pierde el sentido del tacto o pierde el oído, no escucha, ¿sí? Pierde el habla, por ejemplo. Es porque eso depende de la zona del cerebro donde reciba el trauma, ¿sí? O sea, la parte del cerebro que se daña, de ahí dependerá el sentido o la zona o el sentido que se ve afectado, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que por un golpe se olvidan de leer, o sea, se olvidan todo lo que han aprendido de lectura, o sea, ven una letra y es como que fuera un niño pequeño, ¿sí? Ya no saben eso. Por ejemplo, pierden el gusto, el olfato y le dicen, ¿qué quieres comer? Bueno, ahí vele nomás, compra. ¿Pero qué te gusta? Es que compra nomás lo que sea, igual no me sabe a nada, ¿sí? He leído algunos casos, por ejemplo, reportes médicos que hablan acerca de esos casos. A ver, no sé si tengo preguntas o son los... Listo, ya, son los nombres. Listo. Sí, ya están todos. Creo que ya están todos. Listo, entonces comenzamos por el sentido del gusto. Y estos aspectos pueden ser preguntas de examen, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es o de qué forma o cómo percibimos el sabor, ¿sí? El sabor, o por ejemplo el olfato, ¿sí? O cómo actúa el sentido del gusto, cómo actúa el sentido del olfato para percibir esos sabores o aromas característicos, por ejemplo, en el caso de estos dos sentidos. En el caso del principio, cómo trabajan los receptores gustativos y olfativos, el principio es químico, ¿sí? Trabajan como receptores químicos, o sea, trabajan receptando partículas que emana el alimento, ¿sí? Eso lo detecta nuestro sentido del gusto o del olfato y con eso podemos percibir. O sea, lo que percibe son rastros de ese material, ¿sí? De esa sustancia química que emana ese material. Sea un olor, un aroma o sabor agradable o desagradable, ¿sí? Por ejemplo, cuando percibimos un olor, por ejemplo, a carne podrida, es porque nuestro olfato percibe esos aromas. No sé si se han dado cuenta alguna vez, muchas veces sin probar la comida, como que percibimos cierto sabor en la lengua, sin haber probado la comida, ¿sí? Es porque justamente son trazas de sustancias químicas que entran por la boca
y son tan concentrados que nuestras papilas gustativas avanzan a detectar. ¿Sí? Entonces, alguien El tiene... mango con sal. Exacto, por ejemplo, el limón con sal o cualquier producto, por ejemplo. ¿Sí? A veces nos ha sucedido, ¿sí? Que estamos, por ejemplo, cuando pasamos, no sé si les ha pasado, a mí me ha sucedido cuando paso cerca de un local, de un puesto, por ejemplo, de algodón de azúcar, ¿sí? Algodón de azúcar, o por ejemplo, por una planta que procesa confites. A veces como que se siente la sensación de caramelo, como el sabor, se percibe el sabor o sea, se percibe el aroma y como que se siente un poco el sabor también del algodón de azúcar en este caso. No sé si les ha pasado eso, ¿sí? Sin haber probado el algodón de azúcar, ¿sí? Es porque hay ciertas trazas de azúcar que emana el producto, que vuelan en el aire, en suspensión, y abrimos la boca y se mete por ahí. Y es tan concentrado muchas veces que nuestras papilas gustativas pueden detectar esas trazas de producto. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, bueno, hasta hace unos años se tenía en cuenta 4 sabores básicos. Y creo que a muchos de ustedes en la escuela o en el colegio les han enseñado 4 sabores básicos. Amargo, ácido, salado y dulce. ¿Sí? Cuidado, no confundir. Hay gente que confunde el ácido con el amargo. ¿Sí? A veces chupa limón y dicen, no, este limón está amargo. ¿Sí? En realidad el limón está ácido. ¿Sí? Está ácido, está agrio. ¿Sí? En cambio, amargo es lo contrario. Por ejemplo, cuando nos comemos, por ejemplo, algo que está quemado, ¿sí? O, por ejemplo, nos comemos un granito de café liofilizado, ¿sí? Los que vienen granulado, o en polvo también. Nos comemos un poco de café, ese sabor es amargo, en cambio, ¿sí? Entonces, no confundir. A veces hay gente que al ácido le dice amargo, ¿sí? Tenga mucho cuidado. Al menos un técnico no puede confundirse en esas cosas tan básicas, ¿sí? Entonces tenemos el amargo, ácido, salado y dulce. Pero en este tiempo, más o menos desde hace unos 20 años, se ha popularizado un sabor adicional que fue descubierto en Japón, que es el sabor umami. ¿Sí? Umami viene de un término japonés que significa sabor sabroso, ¿sí? O sabor agradable, más o menos, ¿sí? Porque umami viene de los vocablos sabor y sabroso. Entonces viene a ser sabor sabroso, sabor agradable, sabor exquisito, rico, ¿sí? El sabor umami, bueno, es bien difícil describir el sabor umami. Si ustedes buscan, por ejemplo, en la bibliografía, la descripción del sabor umami, ningún libro va a coincidir en la descripción, ¿sí? Porque más tiene que ver con la percepción de la persona. ¿Sí? Lo que sí se puede decir es que la sustancia que le da ese sabor umami, ¿sí? Ese sabor umami es el glutamato monosódico. ¿Sí? ¿Quién me dice qué producto es el famoso glutamato monosódico? No sé si han escuchado alguna vez de eso, ese producto. O de pronto lo vieron tal vez en química de los alimentos o en toxicología. Que a veces le culpan de ser también un poco cancerígeno, pero, pero aún así se lo usa mucho en comidas. A ver, de pronto no... ¿Perdón? El ¿Perdón? A ver. Ajinomoto. Correcto, Eric y... ¿Quién Erika. Erika. Correcto. Eric y Erika, los dos masculino, Eric masculino y Erika en femenino. Ya, justo coincidieron los nombres y coincidieron la respuesta. Correcto. El ajinomoto es la sustancia que proporciona el sabor umami a las comidas. Es más que todo, o sea, el sabor umami lo que hace más es consolidar los demás sabores o resaltar o acentuar los demás sabores. Entonces, por ejemplo, si yo le echo en una comida salada con un poco amargo o con ácido, por ejemplo, el umami, el sabor umami del glutamato monosódico, lo que hace es resaltar esos sabores y darle otra experiencia, digamos así.
¿sí? Por esa razón es que, por ejemplo, en restaurantes, en la mayoría de restaurantes, le echan Ajinomoto en las comidas. Porque originalmente se creó como un resaltador de sabor. ¿Sí? Pero con el descubrimiento del sabor umami, se determinó que el sabor umami proviene del glutamato monosódico. Entonces le proporciona un sabor adicional resaltando los demás sabores. ¿Sí? O sea, hace juego con los demás sabores creando un nuevo sabor más agradable. ¿Sí? Yo le cuento algo, ingeniero. Dígame, Cecilia. Ya verá, yo en tiempos de antes, yo sabía usarlo, pero dada que un día, o sea, mi papá es mecánico en radiadores y él usa este Ajinomoto para arreglar los radiadores. Desde ahí yo ya descarté, ya como para mí ya no existe ese Ajinomoto, porque yo lo vi que él lo usaba para arreglar los radiadores. Entonces a mí se me vino la idea de que que eso es algo de que es dañino para nuestro estómago. O sea, porque yo vi eso, como él lo arreglaba. Él colocaba en los radiadores cuando soldaba, yo no sé algo que hacía, pero él como que le ponía ese truquito al radiador para terminarlo de arreglar. Desde ahí yo como que ya esa parte de los Ajinomoto ya como que ya hice mejor de descartarlo y en los alimentos. Exacto. Sí, ingeniero, también dicen que el Ajinomoto es dañino ponerle a las comidas. Eso sí he escuchado. Porque afecta al cerebro, Correcto. algo así. Bueno, aunque el reggaetón pudre más rápido el cerebro que el Ajinomoto, pero bueno, son tantas cosas que se presentan, ¿sí? Y muy buena su observación, Cecilia. ¿Qué más? Daniela también. Daniela. Como es, justamente hay una polémica en ese sentido con respecto al uso de este tipo de aditivos alimenticios. Claro, en el caso del Ajinomoto, y no solo el Ajinomoto, sino también el uso de otros tipos de aditivos, se ha determinado que muchos de ellos son potencialmente cancerígenos, ¿sí? Aunque hay que tomar en cuenta varios aspectos, ¿sí? Varios aspectos. No siempre es cuestión de los aditivos. No solamente es los aditivos, sino también es cómo lo usamos. Tenemos una normativa que es el Codex Alimentarius, ¿sí? Un estándar, digamos así. Y uno de los códigos que tiene el Codex Alimentarius es justamente sobre el uso de aditivos, el uso de aditivos alimentarios. El Codex, así como a breves rasgos, el Codex Alimentarius es una comisión formada por la Organización Mundial de la Salud y se me fue el otro organismo. Pero bueno, ahí está también inmiscuido la FDA, está inmiscuido la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos a nivel internacional, ¿sí? Entonces, conforman lo que se llama la Comisión del Códex Alimentarios. Entonces, ellos se reúnen cada año, ¿sí? Con los nuevos avances, ellos actualizan con los nuevos avances científicos, con los nuevos artículos que se publican, y con eso van actualizando las tablas de aditivos. Y siempre, si ustedes buscan el códex de aditivos alimentarios, van a encontrar dosis recomendadas y dosis máximas permitidas. ¿Qué significa? Que la dosis recomendada es la dosis en la que no va a provocar daños a largo plazo al ser humano, pero es efectivo, ¿sí? La dosis máxima permitida, en cambio, es una dosis hasta donde yo me puedo pasar sin que la persona se intoxique. Pero claro, esas dosis máximas permitidas no es que yo voy a alcanzar todo el tiempo. De pronto se me vaya alguna vez, en algún momento determinado, se me vaya la mano en el aditivo y todo lo demás. En alguna ocasión yo puedo pasar, ¿sí? El problema es que normalmente para dosificar, ¿sí?
tiene que ser una persona que sepa de dosificaciones. O sea, por ejemplo, un técnico, un tecnólogo, un ingeniero, ¿sí? Una persona capacitada. Generalmente en los restaurantes, ¿qué se hace? ¿Sí? En los restaurantes generalmente no tenemos personas capacitadas, salvo que sea una cadena grande, tipo KFC, tipo McDonald's, que ahí ya contratan un profesional, ¿sí? que estandarice las raciones, por ejemplo, y las dosificaciones. Pero en un restaurante pequeño, por ejemplo, todo es al ojo, ¿sí? Coge, a ver, dice, ya le mando, ¿cuánto le mando? Mándales, ya, échale otra cucharada por si acaso, ¿sí? Entonces, todo es al ojo. Entonces, ahí viene el problema, ¿sí? En sí. O sea, las dosis máximas permitidas, o sea, las dosis recomendadas son dosis en las que el químico, el producto es inocuo, o sea, es efectivo, ¿sí? Es efectivo, pero le da chance al organismo para que lo elimine y no provoque daño, ¿sí? Porque también el organismo tiene un límite para sintetizar, metabolizar algo y expulsarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como el licor, el alcohol, por ejemplo. El alcohol es una toxina para nosotros, ¿sí? Pero claro, si nos tomamos una copa, 2 copas, no hay problema. Cuando nos emborrachamos, la borrachera es signo de envenenamiento ya del organismo, ¿sí? Es signo de envenenamiento. Y ya cuando nos mareamos y la borrachera ya es más grande, la persona empieza a vomitar. ¿Eso qué significa? Eso es la señal de que el hígado ya no puede sintetizar, el hígado ha colapsado, ¿sí? Y por lo tanto el organismo empieza a expulsar de otra manera, trata de expulsar de otra manera la toxina, ¿sí? Porque si no la expulsa de alguna manera, afecta mucho más y llega a un momento en que llega un coma y la persona puede morir de borrachera, puede llegar a morir. Entonces, como ven, todo exceso es malo. Entonces, si nos pasamos de las dosis técnicas, obviamente va a representar un riesgo. Y yendo también al criterio de los usos que se les puede dar, ¿sí? Por ejemplo, claro, el Ajinomoto yo sí he visto que lo usan en los radiadores, al igual que la sal, por ejemplo. La sal o la sal en grano, por ejemplo, le saben usar para soldadura de radiadores, le saben usar para soldadura, por ejemplo, en tanques de gasolina. Y les digo porque yo he hecho arreglar el carro y he visto que le ponen Ajinomoto, a veces mandan a comprar un sobrecito de Ajinomoto o mandan a comprar una fundita de sal, ¿sí? O sal en grano, por ejemplo, en la sierra usan más la sal en grano. Entonces, se usa es porque también tiene ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, yo uso limón también para limpiar los faros de mi carro, ¿sí? Porque tiene un pH alrededor de 2 a 3, ¿sí? Es bastante ácido. Por ejemplo, dicen, yo no tomo Coca-Cola porque he visto que usan, por ejemplo, para sacar el óxido de los pernos o para destapar los baños. Claro, es por el pH que tiene, es un pH de 2 de 2 a 3 aproximadamente. No digo que la Coca-Cola sea buena, ¿no? No digo que sea bueno, pero ahí también viene el equilibrio, ¿sí? O sea, obviamente no voy a tomarme todos los días Coca-Cola, pero sí me puedo tomar, por ejemplo, una vez por semana para darme un gusto, o por ejemplo, cada vez que cobre la quincena, por ejemplo, un gustito, una hamburguesa o una cola, alguna cosa, no hacerlo tan a menudo, ¿sí? Entonces aquí viene el equilibrio, ¿sí? Aquí viene o sea, aquí el problema no es qué consumimos, sino el problema es cuánto consumimos, ¿sí? Entonces, su observación es buena, Cecilia, ¿sí? Sino que en ese caso ya debemos pensar de forma objetiva, de forma técnica, ¿sí? Yo no estoy haciendo propaganda a la Ajinomoto. Yo tampoco yo no pongo, por ejemplo, Ajinomoto en las comidas, ¿sí? También por cuestión de alergias. Entonces, no pongo, o sea, no le pongo Ajinomoto en las comidas, yo uso, por ejemplo, cebolla, ajo, todo eso. Pero, si es que nosotros usamos de forma normal, por ejemplo, si yo me voy a comer en un restaurante, de ley le van a poner Ajinomoto, ¿sí? Y no es que me va a hacer daño. Claro, tampoco voy a comer en un restaurante todos los días, ¿sí? Voy de vez en cuando, a veces no alcanzo a cocinar, o estoy recién cobrado y quiero pegarme un gustito, por ejemplo.
Pero, y entre el Ajinomoto y el ranchero, ¿cuál sería el mejor consumirlo? Le comento que el ranchero, el caldo, los cubitos Maggi, Doña Criollita, todas esas marcas de sazonadores tipo caldo de gallina, tienen glutamato monosódico. Si ustedes ven en el sobre o en la etiqueta, ¿sí? Vayan de curiosos, por ejemplo, a cualquier comisariato, aunque no vayan a comprar nada, ¿sí? Ustedes ven en la etiqueta y lo primero que dice es glutamato monosódico. Claro, aparte de otros saborizantes, claro, también le ponen especias en polvo y todo eso. Le ponen, por ejemplo, si es que es en cubito, le ponen grasa también. Si no es cubito, si es en polvo, le ponen especias y todo eso. Pero siempre lo primerito, o uno de los primeros ingredientes que va es glutamato monosódico, ¿sí? Justamente como resaltador. Entonces, a veces hay la creencia de que esos sobres de ranchera, ahí viene la publicidad engañosa también. Nos hacen creer que eso es natural. ¿Sí? Tiene elementos naturales, ¿sí? Tiene elementos naturales, como las especias en polvo, pero también tiene aditivos químicos, como el glutamato, tiene también preservantes, ¿sí? Puede ser benzoato de sodio, benzoato de potasio, sorbato, ¿sí? Tiene esos productos, ¿sí? Fijémonos, y tiene colorantes también, amarillo 5, a veces le ponen rojo 40, otro tipo tiene antiapelmazante, por ejemplo, para evitar que se haga grumos, que se compacte, ¿sí? Tiene antiapelmazante.